Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro de nuestros videos en Crafty Hearts Club para continuar aprendiendo técnicas de ganchillo y de tejido de punto o dos agujas. Hoy vamos a hacer algo bastante sencillo que se trata de un cordón simple tejido en aguja de ganchillo. Me encantan estos proyectos sencillos porque son cosas que te van a ayudar a rematar otros proyectos. Por ejemplo, necesitas atar un cuello de bebé y entonces vas a coser las dos puntas del cordón y te va a servir para hacer un lacito en vez de poner un botón, por ejemplo. O digamos que quieres hacer unas asas para unos agarradores de cocina, entonces puedes ponerlos también con este tipo de cordón o simplemente collares y pulseritas utilizando diferentes tipos de materiales. Obviamente, mientras más grueso sea el hilo que vayas a utilizar, más grande será el ancho del cordón que vas a obtener. En esta ocasión vamos a aprender a hacerlo de manera unicolor y de manera en dos colores, como lo puedes ver aquí. Este está hecho con estos dos tonos y podemos distinguir, déjame acercar la cámara para que veas la diferencia, cómo queda cuando lo trabajamos con dos colores. Te queda diferente por todos los lados, pero queda bastante lindo. Entonces, bueno, vamos a ponernos en eso para que aprendamos primero en un solo color y luego en dos tonos este cordón simple de crochet. Cuando tejemos este cordón simple a ganchillo necesitamos utilizar una hebra doble. Puedes cortar el mismo hilo o partirlo por la mitad y utilizar, dependiendo del largo del cordón que vayas a hacer, las hebras como tú lo desees. Entonces comenzamos haciendo un nudito corredizo y te van a quedar dos hebras. Vamos a comenzar haciendo la primera hebra, pasándola por delante y arriba de la aguja, y la segunda hebra va por detrás y arriba de la aguja. Y sacamos la lazada. Ahí tenemos el primer punto. Y vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo. La hebra que fue por delante, la volvemos a pasar por delante. La que estaba por detrás, la volvemos a pasar por detrás y arriba de la aguja y las sacamos, las dos lazaditas por el ganchillo. Y esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. De esta manera se va a empezar a formar el cordón. Es importante que sí mantengas siempre la que va por delante, siempre que vaya por delante. Y la que va por arriba, siempre que sea la misma hebra la que va por arriba. Obviamente, cuando estemos trabajando esto con los dos colores, va a ser mucho más fácil. Pero quería que vieses cómo se va formando el cordón de manera unicolor. Pasamos por aquí y pasamos por aquí y sacamos las dos hebritas que nos queda en la aguja con la que pasó por arriba atrás. Es bastante fácil, ya te voy a mostrar cómo va quedando. Es importante ajustar la tensión del hilo y que las primeras que vayas a hacer estén un poquito flojitas, los primeros puntos, para que no te cueste tanto sacarlos por el ganchillo. Aquí tienes cómo va quedando el cordón. Y cuando vas a rematar, lo que hacemos es, yo suelo pasar las dos juntas por la lazadita que estaba y corto y estiro. Yo te recomendaría dejar una hebra larga al final, ahora cuando rematemos el de dos colores, te lo voy a explicar para que tengas ya el hilo incorporado si le vas a adicionar
un dije o lo vas a coser de una chaquetita o de algún otro proyecto que estés tejiendo. Ya venimos nuevamente para enseñarte a tejer el cordón con 2 colores. Cuando lo vamos a hacer el cordón en 2 colores es exactamente la misma técnica, casi que más fácil, y vamos a tomar 2 hebras de distintos colores juntas. Hacemos igual nuestro nudito corredizo y aquí yo aplico la misma técnica. Yo dejo una lazada larga, un trozo largo, porque si yo quiero coser esto a algo, si ya yo sé para qué voy a usar este proyecto, y dejo ya los hilos de costura del color de lo que es el proyecto, ya no tengo que incorporar ninguno otro. Entonces comenzamos exactamente con lo mismo. Tienes que escoger cuál es el color que tú quieres que sea más predominante. En este caso yo me inclino por el azul, entonces voy a empezar a pasar la hebra que va por delante con el color crema. Déjame acercar aquí para que puedas ver con detalle y pongo la hebra del color claro por delante y la hebra azul por arriba y por atrás y saco el primer punto. Ya sale el primer punto, ahí lo ves. Y repito igualito lo mismo. La hebra de color claro por delante, por detrás la que va azul y con esa azul lo paso por las 2 lazaditas que tenía en la aguja. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos el cordón del largo que queremos. Puedes inclusive ponerle colgantes de bisutería, lo que se te ocurra. Es de verdad, como todos los cordones, se prestan para muchísimos proyectos. Ya tú vas a ir viendo cómo te va a ser fácil agarrar la aguja. Los primeros puntos siempre son los más fastidiosos, pero después que ya estás tejiendo, todo va fluyendo un poquito más rápido. Ya te voy a mostrar cómo queda el cordón y voy a rematar también cortando para que te quede claro cómo es, porque en el segmento anterior no lo hice. Mira el cordón. Si te das cuenta, predomina más el color azul. Por un lado te va a quedar una cadeneta toda azul. Por el otro lado te queda la cadeneta dividida, una mitad en azul y la otra en el color claro. Y por la parte de atrás una suerte de cordoncito con los 2 tonos que me encanta cómo se ve, porque se ve como muy alternativo. Entonces, bueno, como te dije en el otro segmento, vamos a terminar de tejer esto un poquito más y lo corto a la vuelta. Y aquí está el cordón que lo he tejido un poquito más largo para que puedas ver cómo queda. Y quería que vieras cómo lo vamos a rematar. Aquí me quedan las 2 hebras con las que estoy tejiendo y la hebrita, la lazadita que está dentro del ganchillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir el largo de lo que yo necesito para ensartar una aguja lanera y contar con suficiente hilo si es que quiero coser algo o coserle algo al cordón o pegar el cordón de otro sitio. Corto y paso una lazada con las 2 hebras y la paso por ese ganchito que tenía ahí y ya me queda esto rematado.
Puedo inclusive hacerle un nudito adicional pegadito de donde comienza el cordón y ya tengo el cordón listo. Mira qué bello queda. A mí me encanta esto con colores. Aquí, por ejemplo, yo hice un collar y le adicioné una borla con una cuentita de perlas que tenía mi nieto de unos juguetitos aquí de ensartar collarcitos de playa. Y pues mira, quedó un lariat que te lo puedes poner con 2 vueltas, te lo puedes poner como pulsera todo amarrado en la muñeca. En fin, esto es un asunto de creatividad y de inventar y de ver para qué te pueden ir sirviendo estas cosas. Entonces, bueno, así te queda tu cordón bicolor. Puedes ir jugando con diferentes colores, así te queda unicolor. Y bueno, esto es todo lo que necesitas saber para hacer este cordón simple. Espero que te haya encantado este tutorial. Te recuerdo que si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Por aquí estamos continuamente enseñando técnicas, tips que te van a ayudar en tus proyectos de tejido, que esperamos siempre aumenten la creatividad de los que nos miran, de los que ven estos videos. Y bueno, nuevamente les damos las gracias por permitirnos estar allí. Recuerden dejar un like, suscribirse y compartir el contenido si sientes que ha sido de tu agrado. Igualmente, sí me encantaría saber si conocías esta técnica y si te gustaría que se hagan otros tutoriales con otro tipo de cordones o quizá con algún proyecto como estos de collares para enseñarte un proyecto específico a hacerlo que le puedas coser o las borlas o unas cuentas o algo que se nos ocurra que me dejes dicho en los comentarios. Bueno, les mando un abrazo muy grande y como siempre todo mi agradecimiento por permitirme estar allí con ustedes. Hasta una nueva ocasión. Chao.